Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live. En otras ocasiones nosotros hemos hablado de las cosas que realmente influyen mucho en el ser humano. Y una de las cosas que influyen mucho en el ser humano, por ejemplo, es la educación. Porque la educación es la base primordial para que la gente aprenda. Y también hemos hablado de la religión, porque también es importante la creencia, la fe que la gente deposita en su creencia. Siempre hemos dicho que en el planeta Tierra ha alcanzado los 8.000 millones de habitantes y la fe de la gente y la educación está repartida en 8 millones de habitantes. Pero nosotros queremos hablar en el día de hoy de algo también importante que influye mucho en el desarrollo del ser humano y da respuesta a muchas de las problemáticas que tiene el ser humano. Y nos referimos a la ciencia. Entonces, la ciencia es un conocimiento generalizado que viene, la palabra ciencia viene del latín, que significa esencia, o sea, ciencia. Y la ciencia lo que trata es de dar soluciones a todos los problemas del ser humano y resolverlo de una manera sistemática. ¿Qué te digo? La ciencia ofrece soluciones a veces para los misterios del ser humano y de las cosas que el hombre no conoce, pero que a través de la ciencia logra investigar. Para eso la ciencia se viste con un método, y ahí surge también lo que es la teoría y la práctica. Siempre se han hecho teorías acerca de las cosas, ¿verdad? De los conocimientos. Y cuando se practica, entonces eso se logra demostrar. Entonces, para que la ciencia sea creíble y para que la ciencia tenga incidencia en el ser humano, lo que la ciencia dice tiene que ser demostrado, ¿verdad? Con exactitud. Por ejemplo, tenemos una de las ramas de la ciencia, que es la matemática. Las matemáticas son ciencias exactas. Ahí no hay invento. 2 por 2 son 4. ¿Qué pasa? Que todas las ramas de la ciencia se auxilian con esta ciencia que se llama la ciencia exacta o matemática. La medicina, la química, la física. Todo esto tiene que auxiliarse de esta técnica, de esta ciencia que se llama la matemática. Tú sabes que en la antigüedad, cuando no había ese desarrollo de toda la tecnología, la ciencia estaba ya. Entonces, ¿dónde estaba la ciencia? ¿Tú sabes dónde estaba la ciencia refugiada? En la filosofía. Porque la filosofía siempre ha tratado de dar las explicaciones al mundo, de estudiar los misterios de la vida. Eso siempre ha sido la Sócrates, los grandes filósofos, Pitágoras, Platón, siempre han tratado de explicar los grandes fenómenos de la vida y han tratado de profundidad. Ellos fueron los primeros en hacer este tipo de cosas. Ahora, la ciencia es algo más, porque la ciencia tiene que ser demostrado todo lo que te dice. Por ejemplo, tú tienes un fenómeno químico, entonces viene el químico y te dice, no, eso es así, por esto, por esto y por esto. Tiene un método. Y fíjate que ahora mismo, por ejemplo, si tú haces un examen en la universidad, tú no puedes hacer, o te gradúas y haces una tesis. Esa tesis que tú haces en la universidad tiene que ser demostrada. Sí. Para que se vea que es verdad. Entonces así mismo son todas las ciencias. Todas las ciencias que el hombre ha desarrollado tienen que ser demostradas. Porque yo no te puedo decir a ti, no, mira, el Sol está a 150 millones de kilómetros. No. Hay un método para determinar que es verdad que está a 150 millones de kilómetros. Entonces, eso es lo interesante de la ciencia. Entonces, la ciencia no especula, no hace especulaciones. Las especulaciones lo hacen otros. La ciencia trata de dar
una solución a los problemas correctamente y con un método. Tiene un método de trabajo para cuando te diga una cosa, sea así. Entonces, ¿cuáles son las, cómo te digo, las diferentes ramas de la ciencia? La ciencia está dividida en dos ramas, o yo diría que tres, que la primera es la filosofía. La otra son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales se ocupan de todo lo que estábamos hablando ahora, de la matemática, de la anatomía, la biología, la química, la física. Esas son las ciencias naturales, porque están ahí, en la naturaleza. Y todas esas cosas de la naturaleza están sujetas a leyes. Y la ciencia se encarga, poco a poco, con el devenir del tiempo, de demostrarte todas esas cosas, todas esas leyes que hay, por ejemplo, como la ley de la mecánica de Newton, del universo, todas esas cosas. Ahora, las ciencias sociales, por ejemplo, son otra cosa. ¿Por qué? Porque se ocupan de la humanidad, aparentemente. Pues yo diría que no se ocupan nada. ¿Tú entiendes? No se Que son de los problemas. Eso es una pantalla. Son de los problemas sociales. No, y mal enfocados también. Porque son, ¿qué te digo? Las ciencias sociales se ocupan de la humanidad. Fíjate que en las universidades hay una facultad que se llama facultades de humanidades. Entonces, ahí se estudian eso, los fenómenos sociales de la vida, ¿verdad? Sociología, psicología, todo eso. Eso es lo que se enseña en esa parte. Pero yo diría que en las ciencias sociales, como que nunca se ha profundizado bien. ¿Tú sabes por qué razón? Porque no se ha tomado en cuenta el hombre. Se toma en cuenta el hombre, pero de una manera equivocada. Por eso yo quería hablar de este tema de la ciencia, porque el hombre, ¿verdad? Con su inteligencia, ha desarrollado la anatomía, ha desarrollado la medicina, ha desarrollado la ingeniería. Oye, ha desarrollado la arquitectura y con su método para demostrarte que todas esas cosas son así. Eso es fabuloso. Todo eso es fabuloso. Ahora, en la otra parte, no ha progresado tanto como debe de ser. Y quizá por eso el hombre hoy en día sea como es. ¿Por qué razón? Hay una razón poderosa y es el desconocimiento de cómo es el hombre en sí. Ahí es que está el problema. ¿Verdad? Por eso siempre se ha enfocado mal. Y por eso son todos los problemas que el hombre tiene. ¿Por qué? Porque en realidad el enfocamiento que se da a esa parte de la ciencia, que son las ciencias sociales, es incorrecto. Porque lo primero que dejan de lado es cómo es el hombre, cómo funciona el hombre, no, ni cómo está constituido. Porque cuando tú le preguntas a un científico, ¿cómo es el hombre? Ahí te va a decir, el hombre es un ser de carne y hueso que está dividido en tres partes, sí, cabeza, tronco y extremidades. Ajá. Solo hablan de la parte física. De la parte física. Entonces. Y el ser humano tiene esa parte física, pero tiene otras un poco más sutiles también, que son, yo diría que son tan importantes. No, esas de son conocer. Las bases realmente. Exactamente. Esas son las bases que debería de partirse de ahí para resolver los problemas de la humanidad. Porque los problemas de la humanidad, para que esa parte no se conozca, nunca se van a resolver. Bueno, tú tienes una guerra ahora mismo en Israel y Palestina. Y esa guerra no es de ahora. Esa guerra, yo estaba viendo que la están enfocando, que tiene 75 años, porque 75 años porque fue cuando se creó el Estado de Israel. Pero eso no es verdad, eso va más para atrás. Eso va más para atrás. Eso tiene mucho tiempo. Como hablamos en el programa ¿tú sabes pasado? por qué no le dan más para atrás? Porque desconocen precisamente lo que es el ser humano, pero eso va mucho más para atrás. Y eso tiene que ver con el karma colectivo de la humanidad. Pero eso no se lo dicen a nadie. Eso no lo dicen a nadie. Que esa guerra en verdad tiene 7.000 años y no 75 como están diciendo. ¿Tú entiendes? Es un problema de la humanidad que se viene arrastrando. Un pleito de 7.000 años no es fácil. No, que se viene arrastrando. Entonces, ¿cómo te digo? Cada vez que suceden estas cosas, ¿qué es lo que hace eso?
eso es lo que hace que el odio crezca karmáticamente. El odio y ¿qué te digo? Y el rencor. Y por eso tú ves todas esas barbaridades que se están cometiendo, pero no van a la raíz del problema. Y eso va a seguir por eso, porque no van a la raíz del problema. Entonces yo quería decirte que con toda la tecnología moderna que hay, y que la ciencia no ha dado tanta comodidad, porque la ciencia no ha dado mucha comodidad al ser humano, porque el ser humano vivía realmente en forma muy rudimentaria en los primeros tiempos, ¿verdad? Pero poco a poco el hombre, con su inteligencia, ha ido resolviendo, dándole comodidad a la gente. Cama buena, aire acondicionado, carro, O todas esas comodidades vestimenta, son maravillosas. bueno, medicina, todo eso está todo muy bien, porque eso ha hecho que el hombre viva una vida mejor. Sin embargo, y ahí es que yo te quiero llevar, sin embargo, con todo y eso, la educación, la medicina, con todo su adelanto, la religión, no han podido resolver los problemas del hombre. Los problemas del hombre siguen y por eso sigue esa guerra. Y por eso sigue esa guerra y van a seguir las guerras y van a seguir todos los problemas del hombre. ¿Por qué? Porque no se ve a la ciencia, a la religión y a la educación de una manera integrada, como debe de ser, como es el hombre. El hombre tiene que ser integrado en todo su conocimiento. Entonces, amigos televidentes, una gran parte del sentir del hombre y de cómo él es, no se conoce. Y como no se conoce, entonces, la ciencia, ni la educación, ni la medicina, ni todos los portentos que el hombre ha creado, pues resuelven los problemas del hombre. ¿Tú que deberían de resolverlos, los problemas? Y el hombre quererse más y amarse más. No, eso tú no lo vas a ver. Al contrario, No, con no. todos los adelantos que nos ha dado la ciencia y con todas las comodidades, ¿qué tú ves que crece todos los días? La inconformidad. Y Hoy en día, la inconformidad, el odio. Son cosas eso es lo que crece. ¿Por qué? Porque en verdad no se ha ido a la raíz del problema, en lo que es la constitución del hombre, cómo está hecho el hombre y qué es lo que tiene que hacer para salir de ese ciclo. Eso no se estudia. Y sin embargo, eso es lo principal. ¿Tú sabes por qué? Porque también la ciencia, ese tipo de cosas, la niega. Sí, la ciencia niega todo La eso. ciencia, ese tipo de conocimiento, lo niega. Porque cuando tú le dices, por ejemplo, a un científico, pero un sabio se puede teletransportar de un sitio a otro, te va a decir, demuéstramelo. Ajá. Tú ves, ahí es que está el problema. Porque la ciencia tiene un método, como yo te decía al principio, de demostrar las cosas. Pero eso no se puede demostrar. Eso no se ni decir cómo, ni crear una fórmula para decir cómo es que se puede estar en 2 y 3 lugares al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, hasta que el hombre no resuelve ese tipo de problemas y sepa cómo él está constituido, que el hombre está constituido de manera diferente, no solamente es el cuerpo físico, sino que el hombre tiene un alma, tiene una mente. ¿Entiendes? Tiene todos esos componentes que no se tratan en ningún sitio. Entonces, amigos televidentes, la ciencia desde el punto de vista de la humanidad es una gran cosa porque ha resuelto muchos problemas que son para beneficio de la humanidad y su mejoramiento. Todo eso es a nivel técnico, a nivel práctico. Pero a nivel espiritual no ha resuelto ningún problema de la humanidad. Ni la religión tampoco, ni la educación tampoco. Entonces, nosotros, ¿qué le podemos recomendar a los amigos televidentes? Que se acerquen a una escuela filosófica como la nuestra. La filosofía yoga te ofrece las soluciones, porque la filosofía yoga te lleva al lugar que tiene que llevarte para que sepas cómo tú estás constituido y qué tienes que hacer para tú salirte de ese círculo, para que la humanidad se salga de ese círculo, porque ahí está el problema, amigos. La humanidad entera está atrapada en eso, porque no conoce
su esencia, su verdadera esencia como ser humano. Entonces, la única rama, si podemos llamarle rama de la filosofía, es la yoga, que te va a dar lo que tú necesitas saber para tú liberarte de todo eso. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos.